Bienvenidos entonces a la presentación Método de Cross, análisis de marcos con desplazamiento lateral. Les habla el profesor Johnny Aponte del curso de análisis estructural para el Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Riero Palacio de Venezuela. Introducción: es un método de análisis estructural para marcos pórticos planos estáticamente indeterminados, desarrollados por Hardy Cross, y que permite el cálculo de estructuras hiperestáticas mediante repeticiones, que converge hacia la solución correcta. El problema se fundamenta principalmente que los nodos pueden desplazarse, considerando que las vigas tienen ala infinita, es decir, no tienen posibilidad de alargarse ni acortarse. Además, se hace una suposición de efectos donde se considera restricción lateral y no restricción lateral, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos una estructura donde se aplica una fuerza, por ejemplo P, ese pórtico tendrá la posibilidad de desplazarse y ese desplazamiento será exactamente igual en los dos extremos. ¿Por qué? Porque este elemento horizontal llamado viga, a pesar de que ya puede formarse transversalmente, su longitud no puede variar, ¿okay? Entonces este pórtico de análisis va a ser igual a un pórtico que tiene una restricción lateral, ¿sí? Fíjense que nosotros convenientemente hemos agregado un vínculo que restringe el movimiento horizontal de ese pórtico, y se genera, por supuesto, una reacción producto de las cargas externas actuantes. Es decir, que esto que tenemos acá es la resolución, o tenemos que resolver un pórtico donde hay restricción lateral, es decir, no se desplaza lateralmente, más un pórtico que sí se desplaza lateralmente, y nuestro objetivo fundamental debe ser relacionar la fuerza que se genera en el pórtico con restricción, producto de las cargas externas, a un pórtico sin restricción, ¿ok? Entonces ese sería, digamos, el enfoque del tratamiento de este tipo de problema. Para ello vamos entonces a definir unas fases para este trabajo. Primera parte, vamos a restringir entonces el desplazamiento lateral colocando una o más restricciones, de manera tal que no exista desplazamiento lateral del problema. En este caso se aplicarán las cargas externas existentes en la estructura y determinaremos la fuerza correspondiente a la restricción colocada R o a las restricciones colocadas. Este problema ya lo sabemos trabajar. Resolveremos entonces el problema como un marco no desplazable. La recomendación: vean videos correspondientes de marco no desplazable que los tienen allí en mi canal, ¿ok? Parte número 2 o parte 2, consideramos una fuerza reactiva correspondiente a tantos vínculos colocados, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a colocar una fuerza reactiva producto de los vínculos que nosotros hayamos indicado adicionales, y vamos a aplicar un desplazamiento conocido arbitrario, con el cual determinaremos los momentos de empotramiento correspondientes y haremos la distribución de Cross. Es decir, vamos a tomar todo lo que tiene que ver nuevamente un marco, vamos a tener que calcular la rigidez, vamos a tener que calcular los factores de distribución, que serían exactamente los mismos a los calculados en la parte 1, o el marco no desplazable, ¿sí? La única diferencia acá que vamos a tener es cómo determinar los momentos que se generan en los empotramientos, los momentos de empotramiento correspondientes, ¿ok? ¿Cómo determinamos esos momentos de empotramiento? De hecho, si se fijan, en esta parte 2, las cargas externas ya no se pueden volver a aplicar porque ya las aplicamos en la parte 1, ¿ok? Parte 3, una vez conocidos los momentos y reacciones, obteniendo una fuerza R' para un desplazamiento conocido, ¿sí?, producto de la parte 2, se va a realizar una superposición sumando los efectos, y se debe tener especial cuidado en que la fuerza R', que sería el sistema que se desplaza, tiene una relación con el sistema que no se desplaza, una relación lineal, lo que nos permitirá conocer el desplazamiento real del pórtico y las reacciones correspondientes al caso real.
Es decir, que nosotros vamos a trabajar entonces este problema en 3 partes. Vamos a desarrollar un ejemplo para que podamos ver el desarrollo de este procedimiento. Entonces tenemos el ejemplo número 1, donde tenemos este pórtico conformado por ABCD, una carga uniforme distribuida en la viga o en el tramo BC de 2000 kilos, una carga puntual aplicada a 4 metros de A en la barra AB de 400 kilos, ¿sí? Esta longitud vale 6 metros totales en BA, y de A a D, o dicho de otra forma, de B a C vale 9 metros. Entonces, para el marco mostrado en la figura, determine los momentos en los extremos de cada barra. Un dato importante, el módulo de elasticidad y la inercia serán constantes para todo el problema, es decir, la inercia será la misma, el módulo de elasticidad también será el mismo. Entonces, nosotros en este problema, de acuerdo a lo que acabamos de definir, vamos a generar este pórtico de acuerdo a esas cargas, se va a poder desplazar de esta manera, ¿sí? Va a poder desplazarse de esta forma. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros el comportamiento o las reacciones o las fuerzas internas en este pórtico, que se va a desplazar de esta manera? Quizás un poco exagerado, ¿no? Va a ser igual a un pórtico que va a tener una restricción que va a evitar que ocurra este desplazamiento, ¿sí? Sería la parte 1. ¿Sí? Nosotros vamos a determinar fuerzas internas y determinar cuánto vale R. Vamos a tener también que sumarle entonces por superposición un pórtico donde aplicaremos una fuerza R' y le vamos a generar ese desplazamiento a nuestra estructura. ¿Ok? Esa va a ser nuestra parte número 2. Es decir, producto de este desplazamiento que nosotros generemos va a ocurrir unos momentos de empotramiento, ¿sí? Van a ocurrir unos momentos de empotramiento tales que yo voy a determinar los momentos internos que se generan en la estructura. ¿Okay? Entonces, parte 1, debemos colocar todas las fuerzas externas que están aplicándose, ¿sí? Parte 2, vamos a calcular, de acuerdo a un desplazamiento que vamos a fijar y que vamos a definir más adelante, vamos a determinar cuáles son los momentos de empotramiento, y en función de esos momentos de empotramiento vamos a hacer una distribución de costos. Entonces vamos por partes, pues. Parte 1. Bueno, la parte 1 es pórtico sin desplazamiento lateral. Vamos a tener que calcular en primer lugar la rigidez. ¿La rigidez de qué depende? 4E por I sobre L. En este caso trabajaremos directamente como E por I es constante. Tomamos las longitudes y calculamos la rigidez de cada una de las barras. De la misma forma, debemos determinar el factor de distribución. Voy a tratar de hacer esta parte un poco más rápido porque son 2 distribuciones de cross que tenemos que realizar, ¿okay? Entonces, factor de distribución va a ser simple y llanamente la rigidez del miembro entre la rigidez de la junta. Fíjense que tenemos la junta A, B, C, D. En la junta A y D, recordemos que el factor de distribución es 0 porque tenemos un empotramiento. Y en caso de B y C, bueno, dependerá de las rigideces correspondientes que tengamos en cada una de las barras. Particularmente en este ejemplo, los factores de distribución van a ser los mismos de B a C que de C a B. ¿Okay? Calculamos estos valores y obtenemos nuestros factores de distribución. ¿Okay? ¿Por qué son iguales? Bueno, porque es un pórtico simple donde está la longitud y las longitudes de las columnas son iguales y las vigas son iguales. ¿Okay? Luego, con esto estimamos los momentos o calculamos los momentos de empotramiento, suponiendo un sentido antihorario positivo. Para ese cálculo debemos considerar las fuerzas que se están aplicando. En el tramo BC hay una fuerza uniformemente distribuida y mediante esta expresión podemos determinar los momentos de empotramiento correspondientes, ¿sí? Que serían 13.500, positivo y negativo. En el tramo CD no tenemos ninguna fuerza externa, por lo tanto los momentos son 0 y 0. Y en el caso de la barra AB, ¿sí? La barra AB hay una fuerza aplicada a P a cierta distancia de, por ejemplo, el punto A. Entonces los momentos los calcularemos mediante estas expresiones y para este ejemplo estos serán los valores. ¿Okay? Acuérdense que siempre la longitud se mide de abajo hacia arriba. ¿Okay? Un sentido que yo tomo para facilitar los cálculos. ¿Okay? Luego de esto, calculamos los momentos de empotramiento. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda aplicar el método de distribución. ¿Cuál es el método de distribución? Bueno, calculamos el desequilibrio en cada junta, calculamos el equilibrio, aplicamos el factor de distribución en la junta, es decir, multiplicamos el momento
de equilibrio por cada factor de distribución. Aplicamos el factor de transporte, que sabemos todos que es 0,5 o un medio. Y paso número 8, volvemos a hacer el ciclo iterativo mientras tengamos un valor numérico correspondiente a lo que se transporta. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a, de forma resumida, les voy a mostrar el proceso en una tabla. ¿Sí? Voy a mostrarles toda la hoja ya completa, desarrollada, y vamos a ir viendo cada uno de los aspectos. Entonces, fíjense, tenemos cada una de las juntas, en primer lugar, luego tenemos la rigidez de los elementos, luego tenemos los factores de distribución de las juntas, ¿sí? Los momentos de empotramiento, todo tal cual lo hemos calculado previamente, ¿sí? Luego que tenemos que hacer sumatoria de momentos en cada junta, ¿sí? Cambiamos el signo y multiplicamos por el factor de distribución, que es lo que numéricamente se encuentra en este primer equilibrio, ¿sí? En este primer equilibrio, es decir, sumamos el momento, este es de menos 355 más el de 13.500, eso nos da un número, le cambiamos el signo y multiplicamos ese término por 0.6, me da este número por acá, y por 0.4 me da este número por acá. De la misma forma en la junta C. ¿Okay? Dicho esto, una vez calculado y equilibrado la junta de acuerdo a los factores de distribución, distribuimos multiplicando por el factor de transporte a los diferentes nodos, multiplicando cada uno por 0,5. ¿Okay? Recuerden que en A y en D el factor de transporte es 0, el factor de distribución, perdón, es 0, todo lo que llega ahí a esa junta se lo resiste el elemento. ¿Okay? Y nuevamente, cuando transmitimos, volvemos a hacer nuevamente un equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ya esta junta y esta junta están en desequilibrio. Entonces, con este momento de desequilibrio, cambiamos el signo y multiplicamos por los factores de distribución y obtenemos estos números. Y volvemos a transmitir. ¿Cuánto? Tramitar. ¿Hasta dónde transmitimos? Bueno, transmitiremos hasta que los valores sean prácticamente nada que transmitir. ¿Ok? Dicho esto, ¿verdad? Dicho esto, este proceso creo que tiene un par de pasos más, pero por efectos de la tabla yo la ajusté al tamaño de la hoja. ¿Okay? Si llegan a ver, cuando sumen, tiene una pequeña variación en los valores, no es porque efectivamente yo realicé alguna transmisión adicional. ¿Okay? Seguidamente tenemos entonces los momentos finales, ¿verdad? Momentos finales en cada una de las juntas. Ojo, esto es para un pórtico no desplazable. Y debemos recordar que la convención de signos positivo es sentido antihorario para los momentos. Recordar, importante, que nosotros colocamos una vinculación para restringir el desplazamiento lateral. Esto es una parte del problema. Nos falta desarrollar dos partes más. Entonces, estos serían los momentos correspondientes producto de las cargas externas para un pórtico no desplazable. Seguidamente, debemos, con los momentos obtenidos, realizar un despiece. ¿Para qué hacemos el despiece? Bueno, el despiece nos va a permitir a nosotros varias cosas. Entre una de ellas es determinar cuánto valen las reacciones y sobre todo cuánto vale la reacción R que habíamos hablado en nuestro problema. O sea, cuánto vale esa fuerza que nos está restringiendo el movimiento de toda esa estructura. ¿Okay? Digamos, es la clave de esta parte del despiece, determinar cuánto vale esta restricción. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que tenemos que hacer en el despiece, bueno, estática, un poquito de estática, un poquito de trabajo de estática, es un poquito laborioso, por supuesto, pero nos va a permitir a nosotros identificar y calcular los momentos correspondientes. Ojo, aquí el problema todavía sigue estando, digamos, dentro de la fase 1, pero podemos decir que en este momento hemos culminado la fase número 1 del problema, donde hemos determinado los diferentes momentos, ¿sí? Podemos determinar los momentos, las reacciones, etcétera, etcétera. En este caso yo solo determiné los momentos y la restricción correspondiente para que ese pórtico no se desplace. ¿Okay? ¿Cuánto vale esa reacción?
Seguidamente vamos con la parte 2. ¿Qué nos dice la parte 2? Bueno, ahora el pórtico va a tener, le vamos a dar un desplazamiento lateral arbitrario producto de una restricción, de esa restricción que nosotros acabamos de determinar. Fíjense, algo interesante, ¿no? Esta restricción, ¿verdad? Esta restricción, bueno, yo asumí un sentido hacia la izquierda, o me dio un sentido hacia la izquierda, y fíjense que yo estoy asumiendo ahora una restricción nuevamente hacia la izquierda. ¿Qué tiene que pasar en un problema final? Bueno, que cierto factor de corrección por esta restricción más la reacción en R tiene que ser igual a 0. Más adelante lo explicaremos con más detalle para no complicar el asunto. Entonces, aplicaremos una fuerza R', que la vamos a denotar como R', para que ocurra un desplazamiento. ¿Ok? Entonces, en ese pórtico ocurrirá un desplazamiento que nosotros vamos a fijar arbitrario. ¿Arbitrario por qué? Bueno, porque de qué va a depender que nosotros coloquemos ese desplazamiento, ¿sí? O sea, ¿cuánto va a valer? Entonces, vamos a fijar ese desplazamiento arbitrario, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis de esta parte, ¿sí? Entonces, hagamos el paréntesis. Nos vamos a apoyar en un teorema muy valioso, que es el teorema momento-rotación, donde se define esta expresión. El momento IJ va a depender de la rotación de la junta, del extremo I y del extremo J, es decir, si tiene un elemento L, de los puntos extremos de esa barra, ¿ok? Y va a depender 4 veces θ I más 2 veces θ J menos 6 veces φ y J. ¿Qué es φ y J? Φ y J no es más que el ángulo de rotación de la elástica, de la proyección de la elástica del elemento, ¿okay? Linealmente. Ahorita lo vamos a analizar de todas maneras, multiplicado por E por I sobre L. ¿Okay? ¿Por qué es muy valioso este método? Bueno, primero debemos tener en cuenta que aquí podemos considerar el desplazamiento de una junta. Esto va a tener una convención de signos positivos, sentido antihorario, y vamos a suponer entonces un elemento columna, ¿sí? Como el que vemos aquí empotrado. Ese elemento columna mide una longitud L. Ese elemento, fíjense, en este caso particular, esa junta no va a rotar. Θ I, este es el extremo I y este es el extremo J, no van a rotar esa junta, ¿sí? Esas rotaciones van a valer 0. Lo que sí va a ocurrir es un desplazamiento, fíjense, lateral de este punto de la junta. Para que eso ocurra, tiene que ocurrir una deformación en el elemento transversal. Esa deformación transversal, ¿verdad?, va a ser la deformada tentativa que tendrá esa columna. ¿Sí? Porque estamos hablando de desplazamiento de la junta. ¿Estamos claros? Un momento bien importante es ahora, donde el término φ y J sería la unión de el punto inicial, unir el punto inicial con el punto final. Es decir, I con I' o I con I deformado, que es este mismo punto, y J con J deformado, que está aquí. Es decir, tomar la cuerda de la elástica y dibujar la línea segmentada que tenemos aquí. O sea, tomar la cuerda de la elástica, preferiblemente. Entonces, este ángulo que se genera entre la posición inicial de la columna y esta línea punteada sería lo que corresponde al φ y J. ¿Ok? En este caso, si nosotros quisiéramos saber cuánto vale este ángulo, ¿verdad? ¿De qué dependerá este ángulo? Bueno, este ángulo será si la tangente de alfa, el alfa es muy pequeño, la tangente de alfa, ¿verdad? Si este ángulo alfa, ¿verdad?, que está aquí es muy pequeño, esto es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, 1 sobre L, ¿sí? Como va hacia la izquierda, φ y J para este caso será menos 1 sobre L. Fíjense que lo que hicimos φ y J es calcular este ángulo que está aquí, suponiendo que la tangente del ángulo es muy pequeña. ¿Está bien? Perdón. Dicho esto, aplicamos la expresión MIJ desde I hacia J y desde J hacia I y obtendremos entonces cuánto valen los momentos para un desplazamiento unitario. Yo coloco un desplazamiento unitario, entonces el momento IJ y el momento JI será, fíjense, para los dos casos exactamente los mismos, porque θ I vale 0
y θj vale 0 para ambos casos. O sea, este término y este término y este término y este término valen 0. Por lo tanto, la expresión correspondiente a 6 veces phi j, bueno, sabiendo que phi j es menos 1 sobre L, nos quedará entonces que el momento correspondiente que se genera cuando tenemos un desplazamiento unitario es 6ei sobre L cuadrado. ¿Lo ven? Es decir, que en esto nos vamos a apoyar nosotros, en este teorema, para determinar cuánto valen los momentos producto de un desplazamiento arbitrario. Si nosotros pudiésemos expresar esta ecuación de otra forma, bueno, si nosotros en vez de decir que este desplazamiento vale 1, y sino que ese desplazamiento vale delta, ¿verdad? Para esta misma condición, que es lo único que cambiaría en cada una de estas expresiones, bueno, que en vez de ser 6i sobre L cuadrado, quedaría multiplicado por el valor correspondiente del desplazamiento, ¿sí? Con esto nosotros nos vamos a apoyar para la resolución de nuestro problema. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? En el ejemplo número 1, continuamos entonces con el ejemplo, después de este paréntesis, nosotros vamos a calcular los momentos de empotramiento y aplicar el cross. ¿En función de qué nosotros vamos a calcular los movimientos de empotramiento? Bueno, lo acabamos de decir. Nosotros acabamos de decir que el momento, ¿verdad?, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la columna, será 6i sobre L cuadrado por el desplazamiento que nosotros definamos, ¿sí? En este caso, podemos asumir un desplazamiento arbitrario, ¿verdad? Porque si yo supongo que esto vale, por ejemplo, para la estructura que estoy desarrollando, vale 1, aquí me va a dar un término correspondiente en función al momento. Es decir, yo sustituyo que delta vale 1 y voy a obtener cuánto es el momento correspondiente para ese desplazamiento. Entonces, aquí, sin ningún tipo de miedo, suponemos o un desplazamiento arbitrario o simplemente un momento. Yo puedo decir el desplazamiento vale 1 y entonces el momento será 6 veces e por i sobre L cuadrado, ¿sí? Donde L cuadrado o L será la longitud de la columna, importante. ¿Por qué? Porque la viga no está ocurriendo ningún tipo de deformación porque el área es infinita, ¿sí? Recuerden lo que hablamos ahorita de la posición inicial y final de la junta. Entonces, dicho esto, si nosotros definiéramos un desplazamiento, bueno, tendríamos que multiplicar para estimar el momento. Fíjense que indirectamente, si nosotros suponemos un desplazamiento, estamos suponiendo también un momento. Entonces, más fácil es suponer un momento de una vez. Convenientemente, yo voy a decir que el momento, este momento, de acuerdo a esta expresión, va a valer 100 kilogramos por metro. ¿Qué significa ese momento para nosotros conceptualmente? Que el pórtico se está desplazando una cantidad tal que se está generando en la base, en los extremos de la columna, en la junta donde se sostiene la columna, ¿verdad?, un desplazamiento, ¿sí?, en la parte superior. Entonces, dicho esto, debemos recordar que estos momentos solo se generan en las columnas, ya que las cargas externas se analizaron en el pórtico no desplazable. En el caso de las vigas, digamos, la rotación final o el movimiento final del pórtico queda en el mismo punto. Entonces, la elástica rota 0, ¿okay? Es decir, que entonces con ese momento de 100, nosotros estaríamos definiendo que nuestro pórtico se desplaza de esta manera y los momentos en las columnas valdrían 100. Fíjense lo que les decía, ¿no? Supongamos que, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Supongamos que aquí está mi pórtico inicial, ¿verdad? Vamos a utilizar otro color, si me permiten rápidamente, ¿verdad? Si nosotros aquí definimos rápidamente nuestro pórtico, ¿verdad? Nuestro pórtico inicial era este. Disculpen, esto sería nuestro pórtico inicial. Entonces, nuestro punto B estaría aquí. Es decir, que este sería el phi. ¿Cuánto vale phi para esa columna? Para esa viga, ¿verdad? Perdón, 0. Entonces, por eso es que no tenemos ningún tipo de rotación del elemento phi. ¿Okay? Bien, sigamos entonces. En el caso
de nuestro pórtico, entonces tendremos los momentos tanto en la parte inferior como en la parte superior de la columna, tanto para la AB como BC, como CD. ¿Okay? Fíjense que estos momentos que aparecen son producto de un desplazamiento arbitrario, ¿sí? Que convenientemente yo fijo cuánto es el momento y listo. ¿Okay? A partir de estos valores serán nuestros momentos de empotramiento en cada una de las barras, y con los valores de rigidez y factor de distribución determinados en la parte 1, porque son los mismos, ¿sí? La rigidez y los factores de distribución dependen de la longitud, no cambian, hacemos una distribución de cross. ¿Cómo? Bueno, vamos a organizar el proceso en una tabla. Fíjense, tenemos otra vez nuestra junta ABCD, tenemos nuestra rigidez de cada uno de los elementos, igual que la teníamos hace un rato, los factores de distribución en la junta los tenemos aquí señalados, y viene la parte importante donde tenemos que colocar los momentos de empotramiento. ¿Cuánto valen los momentos de empotramiento? Bueno, en las dos columnas tenemos que tener cuidado en términos de ¿qué cosa? Las convenciones de signos que nosotros tenemos, que positivo para nosotros es sentido antihorario, ¿sí? Una vez definidos los momentos de empotramiento, seguimos el procedimiento que ya hemos evaluado múltiples oportunidades, en varios ejercicios ya. ¿Qué sería? Determinamos el desequilibrio en la junta, que es de 100, menos 100, perdón, equilibramos esa junta, cambiamos el signo, sería 100 en este caso, multiplicamos por los factores de distribución, que en este caso sería 60 y 40. En este momento estaría esta junta en equilibrio y en este momento estaría esta junta en equilibrio. ¿Qué hacemos inmediatamente después? Multiplicamos por el factor de transporte, que es 0,5, y transmitimos el momento a las diferentes juntas. ¿Okay? Nuevamente se desequilibran las juntas, volvemos a hacer nuestro análisis, volvemos a transmitir y así sucesivamente hasta que la transmisión sea prácticamente cero. ¿Okay? Y con esta forma, ¿verdad? Fíjense que fue un proceso muy rápido, ¿no? En 4 iteraciones ya prácticamente resolvimos el problema. Determinaremos, ¿verdad?, cuánto valen los momentos finalmente en esa estructura. ¿Okay? Los momentos finales en esa estructura que hemos supuesto un desplazamiento, que ella se está desplazando. Dicho en otras formas más reales, asignamos un valor de momento, ¿sí? Pero conceptualmente sabiendo que está ocurriendo un desplazamiento arbitrario, ¿verdad? Y obtenemos los momentos finales, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, nosotros habíamos dicho que tenemos que relacionar una reacción con el marco restringido con una reacción que debe estar también aquí señalada, que la llamamos R'. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos un despiece, colocamos los momentos correspondientes con su correspondiente signo, hacemos un despiece y determinamos cuánto vale R'. ¿Sí? En este caso da 41,67. ¿Está bien? O sea, nuestro objetivo es determinar los momentos en los extremos, pero preferiblemente en la parte 2 del despiece determinar cuánto vale R'. Luego, nuestra tercera parte, una vez calculado esos dos cross, ¿verdad?, tenemos que relacionar R con R'. ¿Sí? ¿Cómo relacionamos nosotros R con R'? Bueno, dijimos que mediante la suposición, fíjense, en la parte 1 tuvimos una reacción de 251,85 hacia la izquierda y en la parte 2 también hacia la izquierda de 41,67. ¿Qué tiene que ocurrir en esta parte o en esta relación? Bueno, que muy sencillamente que R más M por R' tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? En términos de expresión matemática, bueno, que esta restricción que está aquí colocada no existe. Al no existir, en el problema final no puede existir cuando se desplace la estructura. ¿Okay? Es un artificio que nosotros estamos tomando. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Bueno, decir que R, este valor, más este valor R', porque son diferentes, ¿verdad?, tiene que tener un factor de corrección M, ¿sí?, que lo vamos a llamar M, debe ser igual a 0. Fíjense, para ninguno de nosotros será un secreto que para que esto sea 0, M tendrá que ser de signo negativo, como efectivamente cuando despejamos de esta expresión, vean que M es un valor que es negativo.
Si yo multiplico esta reacción R' por menos 6,044, ¿qué va a pasar? Que esta fuerza va a cambiar de sentido, voy a dar 251,85. Es decir, si yo lo multiplico entonces ahora mi sistema por M y lo sumo a la parte 1, ¿qué me va a dar? Esta reacción o esta fuerza R va a dar 0. Indirectamente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, que indirectamente lo que estamos haciendo es que el problema con cargas externas lo estamos superponiendo con el problema con los desplazamientos, ¿sí? Entonces, leemos acá, R y R' deben ser iguales, puesto que existe una restricción imaginaria. M es una constante que permite igualar las ecuaciones. Si el sistema R' lo multiplico por M, los dos sistemas son compatibles, ¿sí? Entonces, dicho esto, bajo esta premisa, superponemos los efectos de los dos sistemas. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, primero aplicamos la corrección, ¿sí? ¿Cómo aplicamos la corrección? Bueno, multiplicamos a la estructura que hemos calculado en la parte 2, ¿sí? Que la tenemos aquí en nuestra pantalla. Esta estructura que hemos calculado en la parte 2, debemos aplicarle un factor de corrección multiplicando todos y cada uno de sus valores por ¿cuánto? Por M. Fíjense que cuando multiplicamos todos los valores por M, en R' nos da el mismo 251,85 kilogramos. O sea, fíjense que lo que hice fue directo. Multipliqué todos y cada una de las fuerzas por el valor M. ¿Está bien? Seguidamente, ya digamos, hicimos compatible la estructura una con otra. ¿Por qué la hicimos compatible? Bueno, porque R' ahora es igual a R. Ahora nos queda es simple y llanamente superponer el sistema R' y el sistema R. ¿Cómo es eso? Bueno, dijimos hace un rato que teníamos que sumar los dos problemas. El problema, digamos, sin restricción lateral con restricción lateral. ¿Qué va a pasar cuando sumemos? Fíjense, veámoslo en la junta, ¿no? Donde pusimos la vinculación intencionalmente. Bueno, cuando yo haga sumatoria de estas dos fuerzas, ¿qué va a pasar? Que aquí no va a existir ninguna fuerza y no va a existir un vínculo, por supuesto, porque la reacción vale 0. Y al ser 0 y superponiendo cada una de las fuerzas o de los momentos o de los diagramas ya conocidos, sumándolos, vamos a tener los momentos finales correspondientes al pórtico. ¿Ok? Quizás un proceso un poquito extenso, ¿verdad? Pero digamos que es un proceso bien interesante para determinar pórticos mediante distribución de momentos, cuando tenemos pórticos que tienen la posibilidad de desplazarse, como ocurren por lo general en la realidad. ¿Okay? Esto nos daría las fuerzas o los momentos finales. Nosotros perfectamente podemos calcular todas las fuerzas o componentes verticales, cortantes, axiales de cada una de las barras. En este caso, bueno, el ejemplo estaba diseñado pues para calcular los momentos finales, pero pudiésemos calcular las fuerzas cortantes y axiales. Quedará ya de parte de ustedes desarrollar un poco esa estática, ¿verdad? Y con esa información, ¿verdad? Con esa información, podríamos diseñar en un futuro los elementos estructurales que allí tenemos, ¿ok? Entonces, esto sería la parte final. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Habló para ustedes el profesor Johnny Aponte. Estaremos hasta la próxima oportunidad.